Todos hemos pasado por eso, ¿no? Abres un correo, descargas un Excel y de repente una balanza de gráficos. Barras, líneas, colores por todas partes, pero cero contexto. Cero. Y ahí empiezas a perder el tiempo. ¿Qué se supone que debo ver aquí? ¿Este pico es bueno? ¿Es malo? Claro, porque bajo esta línea, Es como un trabajo de detective. tal cual, te dan las piezas del puzzle, pero sin la foto de la caja. Te sientes perdida. Y es una pérdida de tiempo que además se multiplica en toda la organización. Totalmente. El tiempo de quien recibe un reporte debería ser para decidir los siguientes pasos, para la estrategia, no para descifrar datos. Exacto. Cada minuto que alguien invierte en entender un gráfico es un minuto que no usa para mejorar el negocio. El coste de esa falta de claridad es enorme, justo. Por eso, hoy vamos a analizar un texto muy práctico que detalla 5 buenas prácticas para crear reportes que literalmente se explican solos. El objetivo de nuestra exploración es muy claro: sacar las claves para que la información que enviamos no necesite una llamada o un correo de seguimiento para ser entendida. Claro. Se trata de ahorrar tiempo y, sobre todo, evitar esas malas interpretaciones que pueden llevar a decisiones completamente equivocadas. Es que lo que plantea la fuente es fundamental. La claridad en la comunicación de datos no es un lujo estético, es una necesidad funcional. Ya. Un reporte que no se entiende es un reporte que no sirve. Así de simple. Lo que vamos a ver hoy son las herramientas para construir puentes, no barreras. Bueno, pues entremos en materia. El texto propone un primer punto que, la verdad, podría parecer contraintuitivo para muchos. Sí. Sobre todo para quienes piensan que más color es como más atractivo, más profesional. Así es. La primera práctica, y quizá la más chocante al principio, es: reduce drásticamente el uso de color. Es que la intención suele ser buena, ¿no? Queremos que los gráficos llamen la atención. Pero el texto dice que al final creamos lo que a mí me gusta llamar un arcoíris de datos. Un arcoíris de datos, me gusta. Una serie de categorías coloridas que, en lugar de aclarar, distraen. Hacen que se pierda el foco de lo importante. Totalmente. Se convierte en ruido visual. Recuerdo un informe de marketing, un gráfico de barras que comparaba 12 canales de adquisición. 12. 12. Cada barra de un color distinto: rojo, azul, verde, morado. El director lo miró y dijo: es muy bonito, pero no tengo ni idea de en qué canal estamos perdiendo dinero. Claro. Se perdió una hora de reunión descifrando el gráfico. Fue el ejemplo perfecto de cómo el exceso de color sabotea su propio propósito. Qué buen ejemplo. Entonces, el principio que propone la fuente es que el color no es decoración, es información. Precisamente. El color debe significar algo. Y el material nos da 2 reglas muy concretas para lograrlo. La primera: usa el color para resaltar un dato clave. El valor más alto, por ejemplo. O el más bajo, o una tendencia inesperada, algo que quieres que se vea de inmediato. O sea, si tengo las ventas de 5 regiones, en vez de pintar cada una de un color, las pongo todas en gris y pinto solo la más alta en azul. Exacto, justo eso. Y ahí entra la segunda regla: úsalo de forma minimalista. El objetivo es atraer la atención a un punto, no abrumar la vista. ¿Como usar un marcador en un libro? Tal cual. No pintas toda la página, solo la frase clave. Menos color, pero con más intención, genera muchísimo más impacto. El gris es tu mejor amigo, porque hace que el único color que uses de verdad brille. Vale, me queda claro. Hemos limpiado el color. Ahora el gráfico es elegante, minimalista. Una barra azul brillante destaca las ventas de la región ganadora. Llega a 80. Pero, ¿80? ¿Comparado con qué? El número por sí solo sigue sin decirme nada. Has dado justo en el clavo del segundo principio. Un dato sin contexto es solo un número. Ya. La segunda práctica es: incorpora anotaciones y líneas de referencia. La fuente insiste en que no basta con mostrar el dato. Hay que ayudar a la audiencia a juzgar si es bueno o malo. ¿Y qué tan bueno o qué tan malo es? Eso es. Proporcionar ese marco de referencia es crucial. Claro, porque bueno o malo siempre es relativo a algo, ¿no? Y supongo que hay distintas formas de añadir ese contexto. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una línea de referencia y una anotación? Buena pregunta. A ver, las líneas de referencia dan un contexto cuantitativo. ¿Vale? Son para mostrar objetivos, promedios,
Imagina esa misma barra en 80, pero ahora con una línea punteada que marca el objetivo, que era 75. Ah, claro. De repente el 80 ya no es un número, es un éxito. Exacto. O si la línea marca el promedio del año pasado, que fue 95, entonces el 80 es una señal de alerta. Te da una comparación numérica al instante. Entendido. La línea es para los números. ¿Y las anotaciones? Las anotaciones dan el contexto cualitativo. Explican el porqué. El por qué. Son pequeños textos, directos, sobre los puntos de datos. Si hay una caída de ventas en un mes, una nota que diga «Lanzamiento de la competencia». Ya no hay que preguntar qué pasó. El propio gráfico te da la respuesta. O un pico inesperado con una nota «Campaña viral en redes». El gráfico responde a las preguntas antes de que se hagan. Me encanta esa idea. Pero, al añadir líneas y texto, ¿no corremos el riesgo de volver a llenarlo todo? ¿Dónde está el límite entre el contexto útil y el desorden? Esa es la transición perfecta a la tercera práctica, que trata justo de ese equilibrio. Evita la saturación quitando lo que no aporta valor. El ruido visual. Exacto. Esa tendencia a llenar los gráficos con elementos que creemos que ayudan, pero que en realidad solo estorban. El ejemplo que da la fuente es brillante. Poner una flecha gigante apuntando la barra más alta para resaltar que es la barra más alta. Es completamente redundante. La altura de la barra ya lo dice todo. La flecha solo añada desorden. Y no son solo flechas, ¿eh? Son logotipos, iconos decorativos, bordes muy gruesos, sombras, efectos 3D. Ya. El principio aquí es muy potente. Todo lo que pongas en tu gráfica debe tener una razón de ser funcional. ¿Y el consejo práctico? El consejo es demoledor. Si tienes dudas sobre si un elemento aporta valor, bórralo. Casi siempre el gráfico mejora. Entiendo la idea de la flecha. Eso es fácil. Pero a veces no es tan claro. Por ejemplo, ¿qué casa con el logo de la empresa? En muchas organizaciones es obligatorio. O un icono que ayuda a identificar el tema. ¿No hay riesgo de simplificar tanto que se pierda algo importante? Es una objeción muy realista. Y la clave, según la fuente, es aplicar el filtro del propósito. A ver. ¿El logo dentro del gráfico ayuda a entender los datos? No. Su lugar está en el pie de página, no compitiendo con las barras. Vale. Y el icono. Si es un pequeño carrito de la compra junto al título Ventas y ayuda a anclar el tema sin distraer, puede que tenga un propósito. Pero si son 5 iconos flotando, son ruido. La pregunta siempre es, ¿esto ayuda a entender los datos? ¿Más rápido y con más claridad? Si la respuesta no es un sí rotundo, probablemente sobra. Es una gran regla de oro. Me gusta. Vale, esto es genial para mejorar un gráfico que ya existe. Pero he visto gráficos perfectamente limpios, con buen color, con contexto, que siguen siendo imposibles de entender. Y es porque la elección inicial del tipo de gráfico fue un desastre. Creo que este es uno de los errores más comunes. Y es la cuarta práctica clave. Es un error fundamental porque si la herramienta visual no encaja con el mensaje, todo lo demás falla. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? La fuente propone un enfoque muy estratégico. Sí, y el orden aquí es la clave. Dice, define primero el propósito, después elige la gráfica. No al revés. No al revés. No se trata de qué gráfico se ve más interesante, sino de cuál responde mejor a la pregunta que queremos contestar. Y aquí nos dan una guía muy útil, con 4 propósitos principales. A ver, repasémoslos. Pero antes, un caso concreto. Siempre he tenido la tentación de usar un gráfico de pastel, el típico quesito. Es muy conocido, pero me han dicho que es un error, que los expertos lo odian. ¿Qué dice la fuente? Me alegro de que lo preguntes, porque es el ejemplo perfecto de por qué el propósito es tan importante. El propósito de un gráfico de pastel es fraccionar datos. O sea, mostrar las partes de un todo, como un presupuesto. Exacto. El problema es que nuestro cerebro es muy malo comparando ángulos. Es casi imposible saber si un trozo del 23% es más grande que uno del 21% a simple vista. Cierto. Y con más de 3 o 4 categorías es un caos. Para ese mismo propósito, un gráfico de barras horizontales ordenadas es casi siempre más claro. Comparas longitudes al instante. Muy claro. O sea que el de pastel casi nunca. ¿Y los otros propósitos? El segundo, comparar datos entre categorías, ventas por región. Aquí, los gráficos de barras o columnas son los reyes. Vale. El tercero, ver datos a lo largo del tiempo. Evolución de usuarios. Para eso, un gráfico de líneas. No hay nada mejor. Muestra tendencias, picos. Natural.
Y el cuarto, buscar una correlación entre datos. La inversión en marketing afecta las ventas. Para eso, un gráfico de dispersión. La regla entonces es clara. Primero, la pregunta, el propósito, y luego la herramienta. No al revés. Exacto. Si el propósito está claro, la elección del gráfico se vuelve casi automática. Perfecto. Entonces imaginemos que hemos seguido todos los pasos. Tenemos un gráfico limpio, minimalista en color, Ujú. tiene una línea de referencia para el objetivo, hemos quitado todo el ruido Ujú. y hemos elegido el tipo de gráfico perfecto. Impecable. Técnicamente impecable. Y aún así siento que todavía le estamos pidiendo al lector que haga el último paso, que mire el gráfico e interprete el ¿y qué? Y ese es el salto final. Es la quinta y última práctica, que para mí es un cambio de mentalidad fundamental. ¿A qué te refieres? La mayoría de nosotros titulamos un gráfico describiendo lo que mide. Por ejemplo, resultados de ventas de diciembre. Es descriptivo, pero no revelador. Te obliga a ti a mirar, interpretar y sacar la conclusión. Les estamos poniendo a trabajar. Ahora que lo dices, caigo en la cuenta de cuántas veces he titulado mis gráficos de forma perezosa. Ventas Q3, tráfico web mensual. Todos lo hemos hecho. Estaba obligando a mi jefe a hacer el análisis que yo ya debería haber terminado. Es un cambio de perspectiva muy potente. Es un cambio total, y la instrucción del texto es directa. Si conoces la conclusión del análisis, escríbela. En el título. En el título. En lugar de resultados de ventas de diciembre, el título debería ser: las ventas de diciembre superaron el objetivo en un 15% gracias a la campaña de fin de año. O en lugar de tráfico web mensual, algo como el tráfico cayó un 10% en marzo tras el cambio en el algoritmo de Google. Ahí está. Claro, es que eso lo cambia todo. El hallazgo principal, la conclusión, está justo ahí. Ya no hay que adivinar nada. Y el gráfico pasa de ser una pieza de evidencia a ser el soporte de una afirmación. Ya. Y el beneficio final es que ahorra un tiempo valiosísimo. Permite que la conversación salte directamente a los siguientes pasos. La discusión ya no es ¿qué significa esto?, sino OK, superamos el objetivo, ¿qué hacemos ahora? Pasas de la comprensión a la acción al instante. Guía la conversación hacia donde tiene que estar, en el futuro, no en el pasado. Es brillante. Hagamos una síntesis rápida. Las 5 acciones son: 1. Usar el color con intención. Minimalista. 2. Dar contexto con líneas de referencia y anotaciones. 3. Eliminar el ruido visual. El filtro de aporta valor. 4. Definir el propósito antes de elegir el gráfico. Y 5. Escribir la conclusión directamente en el título. Y lo interesante es cómo el texto conecta todo esto con una idea más grande. Dice que comunicar datos de forma efectiva es una soft skill crucial. Una habilidad blanda, sí. No es una tarea técnica de hacer gráficos bonitos. Es una habilidad de comunicación, de influencia, casi de liderazgo. Quien presenta la información de forma clara guía la toma de decisiones. Es una competencia clave hoy en día, sin duda. Ser la persona que trae claridad en medio del ruido de los datos. Desde luego. Y todo se resume en el principio final. Todo lo que pongas en tu reporte debe tener un motivo y hablar por sí solo. Y da un último consejo para asegurarse de eso, ¿no? Sí, un consejo muy práctico. Al terminar, cambia de rol. Juega a ser la persona que va a recibirla, dice, y pon a prueba cada elemento. Como si no supieras nada del tema. Exacto. Se entiende este color en 5 segundos. Aporta valor esta línea. El título me dice lo que necesito saber. Es un ejercicio de empatía fundamental. Entonces, el camino parece claro. La simplicidad, el contexto y un enfoque láser en la conclusión. Esa es la clave para que nuestros datos comuniquen de verdad. Exacto. Al final se trata de respetar el tiempo y la inteligencia de la otra persona. Y eso nos deja con una última reflexión. A ver. Las fuentes nos enseñan cómo hacer que los datos sean claros, fáciles de entender. Pero, ¿qué sucede cuando un dato es perfectamente claro, pero la conclusión que presenta es incómoda o desafía las creencias de una organización? ¿De qué manera la claridad de la presentación influye en la recepción de noticias difíciles o impopulares? La comunicación efectiva va más allá de solo ser entendido.